Bienvenidos a Mundo Digital en estos programas especiales que estamos haciendo a pie de calle y nunca mejor dicho, hoy sí que estamos de verdad a pie de calle disfrutando pues de la temperatura que hace en Málaga en el mes de noviembre, ya que podemos estar aquí, prácticamente podríamos estar con manga corta inclusive, y hemos querido aprovecharlo e invitarles a ustedes porque cuando vengan a Málaga ya saben que pueden disfrutar, y nosotros en concreto estamos en un sitio que se llama Restaurante El New Clandestino, un lugar pues para comer o porque no también para tomar una copa y hasta para hacer programas, David. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya presento a David Santos, participa habitualmente en los programas de Mundo Digital. David Santos es doctor en informática, es perito judicial y es ingeniero de la organización industrial. Que van, ya hay dos cositas, dos carreras. Vamos a tres, vamos a superarte. Francis Villatoro, otro habitual. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, doctor en matemática, ingeniero ¿En informática? en informática y físico. Y físico. Nada más. Genio, resumimos. Tú fíjate todo. Bueno, también vamos a hablar de otro tipo de genio, genio del mundo empresarial relacionado con la tecnología. Sí, hombre. Tú es porque me quieres, pero tampoco es tanto. No, hombre, a ti en Málaga con decir, bueno, que lo descubre. Antonio Díaz Criado actualmente se dedica a la tecnología Wi-Fi, es decir, a transmitir datos a través de la luz, como sustitución o como complemento del Wi-Fi, ya depende cómo lo quieran ver. Y bueno, tenemos ocasión también de ver ese vídeo. Y Juan Antonio Romero. Yo es que pasaba por aquí, me han invitado a sentarme y digo, venga. Es que más veces viene. Claro. Bueno, Juan Antonio, aparte de que es el que le da el toque ese de humor al programa, él es el diseñador de 3D desde hace muchísimos años y aparte tiene un canal en YouTube, Buena Gente, en el que lo hace como hobby, se lo pasa bien y los que los vemos pues también. Pues sí. Bueno, y hoy vamos a empezar a hablar de un tema que es divertido lo que he dicho, ¿verdad? Pero esto que voy a decir, no. ¿Son peligrosas las ondas electromagnéticas? Estamos oyendo tanto en medios de comunicación como en programas, vamos a llamarlo especializados, como a pie de calle, pues que por ejemplo las torretas de alta tensión, que son malísimas, el teléfono móvil, que si te lo pegas a la oreja, claro, eso te calienta la neurona y te funde parte de ellas. En el caso de que las tengas, claro. Claro, y si tienes una casi que se escapa. La cuestión es que tenemos mucho miedo metido en el cuerpo, por mitos, por bulos, y a lo mejor alguna realidad, de que las ondas electromagnéticas, todo eso que provoca, pues que se comunique con nuestros dispositivos, que veamos televisión, que oigamos la radio y otras muchas cosas, son malas para la salud. Si mezclamos aquí las distintas disciplinas, pues de físico, informático, empresario, del sector tecnológico, y Juan Antonio, que ahí va. Aquí estoy. Pues la verdad que creo que vamos a sacar alguna conclusión. Lo que sí es importante es que ustedes se imaginan que nuestra capacidad visual fuera capaz de ver esas frecuencias, es decir, ¿os imagináis que pudiéramos visualizar las ondas moviéndose? De entrada, voy a decir una cosa completamente antiintuitiva. Antiintuitiva. Sí. A más torres, mejor. Y ahora te lo voy a explicar. Espera. ¿A más torres? Te explico. Mejor. Describe que hablamos torres de transmisión eléctrica de alta tensión, las torretas. No sé cómo se llama en Latinoamérica, como lo ven muchos desde allí, para no confundir. Torre que transmite, una torre que Torretas tiene de una alta antenita tensión. y que transmite no alta tensión, no, telefonía móvil. Vamos a irnos a la telefonía telefonía móvil. móvil. La más Vale. torres mejor. Y ahora explico por qué razón. Los repetidores de toda la vida. Para tú comunicarte con el sistema de telefonía móvil, tú necesitas dos antenas realmente. Ya sé por lo que es. La local y la remota. La remota es la que yo tengo ahí en el Quinto Pino. Y tengo una cosa que es la antena local. Esto es una antena. La remota estará en el Quinto Pino o no. La local, ¿dónde me la pongo? Aquí, pegada a la cara. Por lo tanto, yo aquí, la antena remota va a emitir con una potencia determinada para hablar conmigo, pero yo tengo que emitir aquí exactamente con la misma potencia con la que yo me comunico, con la que la antena necesita para comunicarse conmigo. Los móviles modernos gradúan la potencia, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo las antenas muy lejos, el móvil que tengo pegadito aquí, para conectarse con la antena que tengo muy lejos, tiene que transmitir a muchísima potencia. En cambio, si tengo estoy pegado a la antena, aunque parezca sorprendente, la potencia es muy inferior. ¿Por qué? Porque el móvil emplea muchísima menos potencia para conectarse. Vale, además, pero un segundo y ya con eso termino. Lo más curioso es que dice, bueno, es que si estoy cerca me estoy chupando la antena del móvil y la de la torre. Sí y no. El problema es que para que llegue esto de potencia hay que emitir esto de potencia.
¿Por qué? Porque el móvil no emite direccionalmente a la antena. El móvil emite omnidireccionalmente, generando un volumen. Con lo cual, la potencia que tiene que emitir un móvil para poder hablar con una antena lejana es salvaje proporcionalmente a la que tiene que emitir para hablar con una antena cercana. A más antenas de telefonía móvil, menos potencia tienen que emitir los móviles y mejor para la salud. Vale. Ahora lo explico. Como siempre. No, no, está bien. Yo, No, yo me he sí, enterado, en pocas palabras, para que pero ten en cuenta tiene otra cosita que le voy a preguntar. que yo vengo de GB, ¿entiendes? A ver, Sí, yo lo he entendido, claro, lo entiende cualquiera, a cuanto más lejos esté la antena, más potencia tiene que utilizar tu dispositivo que tienes pegado a la oreja, ¿vale? Con lo cual más radiación produce. Exactamente. Perfecto, tú dices, cuanto más torres, hablamos Y bueno, de y telefonía entonces- móvil. Espérate, ¿y si hay muchas torres, los que viven debajo? Pues tú tienes más, tú recibes más energía, pero es que resulta que dice, bueno, pero es que no escondida. hablo, es que no hablo por teléfono, pero es que tu teléfono cada cierto tiempo manda una señal para decirle a la celda, oye, que estoy aquí, oye, que estoy aquí, oye, que estoy aquí. Ese teléfono que coge y que te metes al lado de los iba a genitales preguntar si eres está malo para los constantemente espermatozoides. mandando esa señal fuerte Oye, diciendo, a ti- oye, estoy aquí, No han oye, dicho estoy nunca aquí. que llevar el móvil metido en el pantalón te mata a los espermatozoides. No sé si los mata o no los mata, pero deja- yo te aseguro que tus potenciales hijos han recibido más radiación electromagnética del móvil. Así que podemos que tener de la antena que mutantes el tiene día de mañana. cerca de tu casa. Bueno, todavía no hemos dicho si eso puede ser bueno o malo. Hay unos estudios, yo la última vez que vi un estudio, pasa que sobre esto como influyen mucho también las propias compañías y cada uno hace el estudio que quiere y los pagan unos, los pagan otros, es como las encuestas políticas, ¿no? Que decía que se había demostrado que provocaba el uso de, por ejemplo, del móvil debido al calor y todo eso y las radiaciones, que se había demostrado que concretamente provoca pérdida de memoria a corto plazo. Esto. Eso. ¿Qué te estaba diciendo? Eso. ¿Yo qué estaba diciendo? Perdón. ¿Tú ves? Bueno, Pero bueno, eso tiene mucho de leyenda urbana, también. no, yo claro, vamos a ver si la leyenda urbana tiene sentido. Voy a empezar por Francis, ya que como físico, En principio no. O sea, es decir, lo que tenemos que recordar es que lo que influye de las ondas electromagnéticas, fundamentalmente es la energía que se emite, la intensidad, influye también la frecuencia, la longitud de onda, el tamaño de la onda. Entonces, si tú quieres afectar a un sistema, tienes que afectarlo con algo del tamaño de ese sistema. Si tú, por ejemplo, estás nadando en la playa y te viene una ola de 5 metros de altura, pero de 200 metros Ni de te longitud enteras. de onda, ni te enteras. Se levanta al mar, tú ni te enteras, baja y tú ni te enteras. Si te viene una olita del tamaño de 1 metro, 2 metros, con una longitud de onda de ese tamaño, te revuelca y te puedes sí, ahogar. yo la última vez perdí el bañador así. Entonces, una manera, ¿En fíjate, serio? una manera No, de que nos afecten las ondas electromagnéticas a cómo funcionan las neuronas, al cerebro, que afecte al funcionamiento neuronal, que básicamente son transmisiones de iones que se mueven como un flujo de iones, es que las ondas tengan el tamaño de esos iones. Por ejemplo, hablamos de radiación nuclear, en este caso, como la frecuencia, si no me equivoco, es muy alta, llega a fastidiarnos las cadenas de ADN. Claro, el problema Precisamente porque, digamos, como un proyectil que es capaz de darle a nuestra cadena de ADN. Exactamente, No, si no tú es, metes... no es comparable, ni sí, ni sí. la potencia, ni la intensidad, Claro, ni nada. pero si tú emites ondas de tamaño Hombre, un una cosa átomo, nuclear. Ya, afectarás al átomo. ¿Vale? El tamaño de un puente de Si tú hidrógeno, emites y tienes un bonito ondas, por microondas. ejemplo, las ondas rayos X Sí. son del tamaño de átomos. Y por eso nos permiten ver dentro del cuerpo, atravesar el cuerpo y ver lo que hay dentro. Las ondas, por ejemplo, ultravioleta, son del tamaño de algunas moléculas. Por eso, por ejemplo, podemos ver la parte del óptico para ciertas transiciones entre algunas estructuras moleculares complicadas. Por eso podemos ver luz. Por eso la luz ultravioleta nos afecta a la piel, nos daña la piel. Pero, por ejemplo, ya el infrarrojo ya estamos hablando de micrómetros, del tamaño de una bacteria. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de microondas, que estamos hablando de ondas del tamaño de unos 3 centímetros, afectaría a objetos del tamaño de 3 centímetros. Es decir, puedes calentar un poco tu cabeza, entre comillas. Mover la cabeza entera, si tuviera suficiente Pero energía ¿por para qué mover la no? cabeza. Entonces, Pero a la una oreja neurona te la no le puede deja afectar. Chavicho. Con A eso los tenemos iones ya- no les puede afectar. Con Claro. la onda apropiada, No, pero- microondas, por ejemplo, es tener la longitud de frecuencia apropiada para poder hacer vibrar las Las moléculas de agua. efectivamente. Claro, en el microondas es diferente. El microondas tiene una longitud de onda del orden de 12 centímetros. O sea, habéis visto a veces el experimento que se ve en YouTube de poner una tableta de chocolate, ponerla dentro del microondas y se ven perfectamente, puedes estimar la Sí, velocidad sí. de la luz, por ejemplo. En el microondas lo que tú das fundamentalmente es mucha potencia en resonancia.
O sea, lo que realmente está dando es como mucho calor. Ajá. ¿Vale? Bueno, mucha vibración que provoca calor, realmente no es que rozamiento, ¿no? esté sintonizada los gigahercios con ciertas Un vibraciones matiz del sobre agua, el microondas. El sino que lo que tú microondas- mueves es realmente esa estructura y la Francis, calientas. Para que el microondas calienta por el rozamiento de la vibración que provocan en las moléculas de agua. Exactamente, pero no altera la estructura de las moléculas. Exactamente. ¿Vale? Lo que Las hace que moléculas no vibra. se ve Vale. alteradas, sus Entonces- niveles electrónicos no entonces, cambian. Entendamos que con lo que estamos diciendo, para que dañe algo, tiene que ser proporcionado ese tamaño. Claro, que tiene es que lo ser que tú estabas proporcionado a ese explicando. Entonces, cuando hablamos de torretas de la luz, que la vibración es de muy baja frecuencia, ¿eso que dicen que es malo? ¿Creéis que es posible? En principio no, porque, o sea, en claro, principio que usted viva cerca de una torreta de la luz no es malo, salvo que toques la luz por la alta tensión que tiene y te pegue un calambrazo. Evidente. Y también es verdad que muy cerca de las torretas hay campos magnéticos intensos y esos campos magnéticos intensos podrían afectar a algunos aparatos, ¿no? Pero si no, tú estás hablamos a a una personas. cierta distancia, los campos magnéticos caen muy rápido con la distancia. Apagado, Yo qué sé, 5 metros de una torreta probablemente no te pase nada. O sea, ni siquiera un aparato Y eléctrico respecto te a lo lleves que él ahí. decía, normalmente en el entorno ciudadano, la cantidad de antenas, es decir, las células de telefonía móvil son de una altísima densidad. Es decir, la distancia media en que tu teléfono conecta con el repetidor, con el T-Conecta, es muy pequeña. Hombre, si te vas a la mejor a la mitad de la mancha, pues quizás no sea más alta, pero eso es muy casual. Normalmente la mayor parte de las comunicaciones la hacemos en entornos urbanos donde realmente la densidad de puntos, digamos, de enganche es muy alta y por lo tanto muy corta la Además, distancia. ahora yo antes tienes peligro de que te dé un cáncer cerebral, un tumor cerebral o algo, pero ahora como no te des los dedos, todo el mundo utilizando el WhatsApp, yo creo que se está minimizando también todo el tipo. De todas formas, en Tarragona, hace poco una docente se desmayaba continuamente por torretas de alta tensión y entonces achacó a los medidores y demás y han denunciado a los que vienen porque por lo que se ve los que vienen son higienistas y no están cualificados para ese tipo de mediciones y a lo mejor te hacen una medición en un punto concreto y no van a ciertas localizaciones porque localizar solo en un punto no te da el espectro total de todas las frecuencias de onda y demás. Entonces, La gente confunde con mucha facilidad, y creo que Francis lo ha explicado muy bien, lo que es la radiación o lo que son los problemas de radiación derivados de la energía eléctrica, de los problemas de radiación derivados de la telefonía móvil, porque son frecuencias distintas. Como son frecuencias distintas y potencias distintas, el fenómeno es completamente distinto. En el caso concreto de las torretas, sin yo ser un especialista, sin ser físico, sin estar especializado en el área, creo que eso puede tener puede haber más responsabilidad. Una ionización muy alta del aire y una presencia de niveles altos de ozono, y eso es una cosa puramente especulativa por mi parte, que una hipotética radiación. Esto me parece que tú lo podrás explicar mejor que nadie. Está pensando. No sabría qué decirte. Piénsalo, En principio, si tú tienes mal aislado lo que es la torreta, tú vas a tener ahí un fenómeno de ionización, y el fenómeno de ionización va a producir ozono. Altas cantidades de ozono no son necesariamente buenas para la salud. ciertamente, pero Pero es ese otro efecto ozono tiende a diferente, elevarse. Pero Entonces, es en cierto principio, que o sea, digamos, alrededor de una torreta, yo no recomiendo a nadie que viva al lado de una torreta, yo que sé, a 5 metros de una torreta. Más que nada, porque Pero- como hay un accidente que Bueno, da la yo torreta, os puedo hablar No de lo un caso recomiendo. propio. Ahora bien, vivir a 20 metros de una torreta es perfectamente seguro. Sí, tiene un pequeño detalle y lo he vivido de las propias carnes. Yo en el año 2007-2008 vivimos en una zona de Málaga en la que como a 500 metros hay una estación eléctrica. Vale, a mí no me ha dado nada malo, pero por aquella época todavía había televisores de tubo en la casa, alguno que otro. Os puedo asegurar que había días que media pantalla de la tele estaba con ese tono morado verdoso equivalente a acercarle un imán. Tenía que haber unas explosiones de onda electromagnética tremendas. Claro, pero es que Tremendas. las ondas electromagnéticas afectan de una forma muy concreta. Una onda concreta afecta Ahora, a de una una cosa forma muy concreta. concreta y otra directamente lo atraviesa Hablamos limpiamente. de torretas eléctricas, es decir, las que transmiten. Que Sí, sí, estamos y hablando de una- probablemente ahí tengas un campo magnético fuerte. Fuerte. Pero que el campo magnético fuerte en principio no tiene por qué No, por eso afectarte. digo a ti no, pero el resto de No cacharros tienes te lo hierro aseguro. suficiente en sangre como para... Te Pero lo fíjate, aseguro. fíjate lo más curioso. Lo más probable de ese efecto que tú comentas en la televisión es que la causa sean los cables
que al tener la torreta tan cerca hay ciertos picos de tensión en la torreta que los condensadores de la torreta no son capaces de superar, y esos picos se propagan por el tendido eléctrico y llegan a casas cercanas. La verdad es que tampoco había ninguna torreta tan cerca. O sea, yo cuando he enciendo la tele y me veo el media tele, justo la que daba, el lateral que apuntaba hacia la estación, dije yo, madre Eso mía. es un campo magnético. ¿Y nunca se te Es un campo se te magnético. ocurrió girar la tele? No, porque para ver entonces si ya hacía- no, la verdad, como desaparecía tampoco me preocupe demasiado, pero Es muy complicado, curioso. ¿eh? O sea, si estabas, yo que sé, a 100 metros de la estación No, eléctrica más. o a más, Unos 200 es muy, metros. muy complicado que que la causa fuera eso. Pues fíjate, te lo digo porque me pasó en más de una tele, o sea, tenía que pegar aquello, unos leñazos. Pues lo mismo era en la propia instalación de la casa, la instalación eléctrica, y lo mismo en esas teles llevadas a una casa al lado, o sea, a otra habitación o a otra casa Sí, claro, muy depende. cercana, por lo mismo desaparece el problema. ¿eh? Bueno, el caso, bueno, ya como no vivo allí, no sé, el que viva allí ahora pues estará feliz. Además con las nuevas teles no pasa eso. Bueno, hemos hablado de las ondas, la frecuencia que puede provocar la transmisión de corriente eléctrica con las torretas. Aparentemente nada malo. Hemos hablado de los teléfonos móviles y realmente tampoco podemos saberlo, ¿no? En principio los teléfonos móviles se han estudiado mucho el efecto en organismos vivos, y si la potencia es muy, muy, muy grande, hay efecto, ¿eh? Pero las potencias tan grandes como puede ser como 10.000 veces más grande que la más grande que puede emitir un Mira, móvil. me ha recordado De a un hecho- colaborador del programa, y, perdona que lo comente, acaba de hablar de lo malo que es la telefonía móvil. Vale, puesta en la oreja. Rafael Ruiz, que es médico radiólogo, que participa también en algunos programas de Mundo Digital, que hoy va a venir y no ha podido venir, además muy relacionado creo, con la Organización Mundial de Radiación Electromagnética. O sea, ¿sabes lo que dijo? En uno de los programas, está grabado, él llegó a decir que un secador de pelo con el que todos, ni tú ni yo, el resto, se Yo secan hace el mucho pelo, yo tampoco, tiene no sé si 100 veces o 1000 veces más potencia electromagnética dañina de la que pueda tener un móvil. Es muy posible porque el aislamiento de muchos de esos equipos es malo, ¿vale? O sea, Además, que te lo pone- no se hacen test de aislamiento como se hace con un móvil o con otros equipos, Para porque conseguir se supone el que logo es CE tienes que meterle una cámara semianecoica y tienes que validar. Se llama así, lo siento Sí, mucho. sí, Verás, ya. No ¿Cómo puedo es evitar eso? decir Una las cámara, palabras. una sí, cámara, vale. ¿cómo se llama la cámara? Que es que no me- Semianecoica. Ah, seminicoica, vale. Para Creo que eso se anecoica. emplea para medir el La ruido anecoica del todo electromagnético mejor. que ¿No has genera visto un que hay como unas dispositivo. paredes como que tuvieran pirámides muy grandes? ¿Queréis Como- ver una? Yo cualquier día hablo con No, con los no, amigos no, de no. Decra y vamos a ver la que Exactamente, tienen allí tienen una del PTA en Una Málaga. De todas magnífica. formas, ya estamos poniendo nosotros imágenes sobre ello para que vean. En las típicas en las que se prueba pues cualquier tipo de sonido de vibración que pueda tener un dispositivo, por ejemplo. Vale, pues sigue. Ya Entonces, que está hecho el paréntesis. En principio se hacen unas mediciones y se hacen unas comprobaciones mínimas Cuéntaselo al micro, David. para poder homologar el dispositivo. Es decir, también es cierto que el patrón de homologación es este a lo mejor, y puede tener personas que por una serie de razones tengan una sensibilidad superior. Yo conozco gente que dice, a mí hablar por el teléfono móvil así me da dolor de cabeza. Ahora, A mí me depende de cojo, que me llamen, pero también- me lo pongo en el bolsillo y hablo por Bluetooth y no me da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el rango de frecuencia del Eso- Bluetooth esa no enfermedad- coincide con esa- el rango de frecuencia del una móvil. cosita, esa enfermedad tiene un nombre. que no- Sensibilidad electromagnética. Vale, y creo que científicamente no se ha podido demostrar todavía que eso sea así. Y hay gente que lo está sufriendo, evidentemente. Claro, no, no, la no voy a mayor decir parte que de no, la gente que sufre este tipo de enfermedad lo que sufre es una enfermedad psicosomática. Es decir, si yo creo que me voy a afectar por algo, se llama efecto nocebo, acabo siendo afectado. Se han hecho experimentos en los que una persona que dice que es capaz de ver cuando hay un móvil, si ella ha visto que tú llevabas móvil, se acerca a ti y dice, ¿llevas el móvil? Y tú, como no lo sueltas, pero llega alguien que ella no ha visto que tuviera móvil y tiene el móvil, y tiene 3 móviles en los bolsillos y ella ni se Sí, sí. entera. Ya, ¿vale? yo no he querido. Es Te que quiero decir, sí, el caso es que la gente que lo sufre, de verdad. O sea, hay jueces que han dado bajas a personas por esa enfermedad. Porque un juez ha dicho, yo como juez decido que esto es una enfermedad. Pero no hay ningún médico ni ningún estudio científico que lo valore. Pero Es eso decir, no un crea juez puede precedentes. decidir algo, pero eso no significa nada desde el punto de vista Judicialmente, pero científico. no a nivel- No, el problema es que lo que tiene que haber son estudios de doble ciego. Es decir, que estudios que tienen una metodología científica que permita asegurar que existe una relación causa-efecto entre la radiación del móvil y el dolor de cabeza, y no correlación. Porque es cierto que a veces se puede dar correlación, pero no causalidad. Porque a mí
me duele la cabeza cuando hablo con el móvil, pero porque yo ya me he acostumbrado, cada vez que hablo con el móvil es para que mi jefe me diga de todo, y entonces he desarrollado, no, tú no has desarrollado una enfermedad de sensibilidad electromagnética. Entonces, a tener enfermedad a tu jefe, pero es normal. A la llamada de tu jefe a las 9 de la noche. Pero esa sí existe, seguro que Eso existe, o sea, ese tipo de enfermedades. No digo al jefe. No, la otra digo al jefe, se está comprobado. Sí, seguro, que existe. seguro. Entonces puedes desarrollar el hecho de que asocias el ponerte el móvil aquí con que te pongas la cabeza buena, para que nos entendamos. Bueno, a ver, se plantea otra cosa. Debido al tiempo que llevamos utilizando distintas tecnologías, todavía se dice que no hay demostrado nada porque no ha habido tiempo suficiente de que nos dé un síncope. Por eso. Tiempo ha habido tiempo. Yo voy a poner ejemplo de cuando éramos pequeños, que nos íbamos a quedar ciegos viendo la tele, que las radiaciones que te da la tele es malísima. Que te Pero tienes cuando que tú eras poner- pequeño había tele y todo. Precisamente estaba Sí. hablando con nuestro colega Yo que cuando éramos- nací ya había tele. Pero un Ah, segundo, bien. nosotros somos de la generación cuando yo- EGB. Y estaba comentando a nuestro colega que a nosotros nos curaban Es que con tampoco es mucho a más, ¿no? nosotros nos curaban con mercromina. Y la mercromina tiene mercurio. Exacto. Nos curaban poniendo mercurio en las heridas. Y hoy en día el mercurio no lo puede utilizar ni para los termómetros. Exactamente. Y volviendo a lo que decíais antes, vamos a ver, en los entornos donde hoy día la radiofrecuencia es mal vista, hospitales, aviones y tal, son por cuestiones técnicas. Sí, interferencia. Porque ¿no? interfiere Porque con la- interfieren Ujú. en el delicado material que a lo mejor hay en una UDI o en los sensores que utiliza un avión, en sitios donde la situación crítica que produciría la radiofrecuencia es mala, pero desde el punto de vista técnico. Nadie se lo plantea nunca porque en un hospital sea malo para los enfermos. No es malo para los enfermos tal como se plantea en absoluto, aprovechando ¿no? eso que has dicho, iba a comentar precisamente que, bueno, lo pueden buscar en nuestro canal. Antes hemos hablado de la Wi-Fi, es decir, transmisión, como utilizan ustedes la Wi-Fi, de datos, de internet a través de luz. Creo que eso le quita un puntito de nerviosismo a la gente pensando que esa transmisión de 2,4 GHz o 5 GHz que hace un router inalámbrico pueda ser mala. Si utilizamos luz visible, Hombre, la Yo luz te- también yo- tiene sus peligros puestos a... Hombre, puedes Cuenta- coger una cuenta insolación, que puedes solo- quemarte la cuenta placa. que solo explotaremos, evidentemente. claro, es que, vamos a ver, no es tu preocupación, evidentemente, tampoco la mía, pero sí hay gente que la tiene. Llegamos hasta gente que se siente enfermo con la radiación, es decir, por ejemplo, la Wi-Fi sería un puntito a favor de que no existe esa radiación, que estamos hablando de luz visible, que bueno, al fin y al cabo no estamos hablando de radiaciones, pero de otro tipo, en el que, bueno, pues eso estaría uno a salvo, entre comillas. Pero realmente, es lo que yo dije al principio, si pudiéramos ver las ondas electromagnéticas, verlas, no veríamos nada, se volvería todo opaco de la cantidad que hay, ¿verdad? Porque Fíjate, se ha hecho un nosotros estudio de cuántas frecuencias mezcladas vemos hay aquí. ondas electromagnéticas. O sea, La luz, vemos sí, gracias sí. la luz son Me ondas refiero a las que electromagnéticas. no vemos. ¿Vale? O sea, Entre si tú los- pudieras entre ver los todas, 380 y todo el 700. espectro, no verías absolutamente nada porque todo te deslumbraría. Sería todo completamente blanco, tendrías un espectro blanco en todo el rango de frecuencias, ¿no? Hay algunos organismos vivos que ven en infrarrojo, que ven en ultravioleta. Correcto. ¿Puedo hacer un inciso? Y voy a recomendar que vean un vídeo hablando de lo que tú estás diciendo. Has dicho que vemos todo turbio. Yo voy a poner un ejemplo. Hablamos de que nuestros ojos son sensibles a una determinada longitud de onda. Creo que 380, 700 nanómetros. Más o menos la luz de ese orden, visible. de ese rango. Vale. Cuando nosotros tenemos un dispositivo con un sensor para hacer fotos, como puede ser una cámara de vídeo, un teléfono móvil y todo esto, se regula eléctricamente o electrónicamente para que sea sensible a ese rango de luz. Pero hay un detalle. Por defecto ven más que nosotros, es decir, por defecto son capaces de ver los infrarrojos. Bueno, Ya, hay una historia, ¿la cuento o no la cuento? No, la voy a contar y lo puedes ver. Bien, ¿qué ocurre? Todos los dispositivos, hagan una cosa, váyanse a un chino, diga un chino, ¿por qué? Váyanse a un chino, cómprese una cámara web de esas baratitas que hay, que valen 5 euros. Ábranla, desmonten la lente y van a ver que hay una laminita con un color rojizo pegado sobre el sensor. No te rías que te vas a quedar callado con lo que voy a decir. ¿Vale? Bueno, pues resulta que todos los fabricantes colocan sobre el sensor, ya sea un CCD, un CMOS, una lámina para que los infrarrojos no pasen hasta... ¿por qué se hizo? Aguanta, David, aguanta. Sabe de lo que va a hablar. Claro que lo sabe. Qué friki. Bueno, para que no reciba esa longitud de onda, porque lo que harían sería crear como un efecto velo. Ensuciarían la imagen visible normal y demás. Pero un día descubrió Sony que si quitaba eso o lo ponía mecánicamente, podía conseguir que la cámara de vídeo grabara casi en oscuridad, simplemente con que hubiera iluminación infrarroja.
De ahí surge ya una historia. No fue esa la razón. Deja que termine, pero la gente empezó a investigar y se dio cuenta que determinados materiales son atravesados por los infrarrojos. Es más, le estoy poniendo aquí un pedazo de rótulo para que vean nuestro vídeo que hice y lo demostré, que realmente es así. Sí, pero fue un trabajo de campo científico, que nadie piense que este hombre quería ver nada. No, de hecho me apunté a mí mismo. Ah, Vale. Supongo que al pecho, ¿no? Exactamente, la camisa, me guardé algo en el bolsillo, se veía a través de eso. Es decir, bueno, pues sí, si se le quita eso, atravesaría ciertos Especialmente materiales. cuando la ropa está mojada. Bueno, los bañadores, bueno, a los japoneses les dio por grabar los campeonatos de natación. Exactamente. Aquello era, bueno, todavía algunos encontrarán Y por gente que se dedicaba a grabar en las playas con las cámaras trucadas, quitándole el filtro. Es que hay dos opciones. Una es, o le quitas el filtro, ¿vale? Si Habéis desmontas perdido la cámara- tiempo investigando. Veo que era un. Desmontas la cámara, le retiras esa película que lleva, que lleva el sensor, pero es que no, es que tiene más, que lleva el sensor y ya a partir de ahora te has cargado la cámara porque nada más que va a grabar en infrarrojo, el luz normal no sería una porquería. Pero hay otra opción. Hay cámaras que lo llevan en Night View, Night Shot. Sony lleva una, Panasonic lleva otra, que es una palanquita. Si os habéis dado cuenta, esa palanquita es mecánica. Clac, clac. Sí, lo que hace es levantarlo. Pero, Que ponga el filtro. claro, ¿sabes lo que hizo Sony cuando empezaron a grabar en los campeonatos de natación? Que se veía la nadadora. Bueno, dijo, Nadando. vale, cuando el usuario levante el mecanismo, hay un clic que lo que hace es que la cámara abra el iris a tope, de forma que si levanta en luz día el filtro, se quema la imagen, con lo cual blanco. Claro, la gente empezó a pensar, hicieron dos cosas. Una, abrir la cámara y quitarle ese clic para que la cámara siguiera compensando la luz. Y dos, simplemente comprándote un filtro de infrarrojo entre 900, desde 800 nanómetros más o menos. Si lo enroscas en la cámara, le das para que se levante el filtro, aunque el iris se abre, esos filtros lo que hacen es no dejar pasar la luz visible. Como resultado, Patrick está allí, ella puede revisarse las venas con la cámara, es decir, si miras el brazo llega a ver las venas. Otra cosa muy curiosa, si imaginemos, sobre todo mujeres, tú y yo no podemos, se ven las distintas capas de tinte que se han ido echando en el pelo. Por ejemplo, los faros de los coches, los pilotos, sobre todo los de intermitente freno, son transparentes. Las gafas de sol, muchas de ellas son transparentes. Y la ropa, dependiendo de la iluminación, dependiendo del tipo de material. Y un Sobre efecto. todo la mojada. Tú, y cuanto más espera, pegado- te voy a hacer una pregunta, ¿cómo lo sabes? Pues porque generó muchos problemas en su época. Y como perito, Y como ¿te has perito. tropezado? Oye, hemos cambiado de tema, pero es que estamos hablando al fin y al cabo Da- de da ondas mucha y de cancha, sí. radiaciones. Como perito, ¿te has encontrado algún caso de alguno que haya grabado? Yo tengo un problema, que por razones legales no puedo contar las películas y las anécdotas todo- en las que me veo. Digo, si has tenido algún caso en el que caso la del denuncia Boyerista, venga ¿no? en torno a eso. Sí. Como te he dicho, por razones de trabajo O no sea que puedo sí. andar largando. Ahora tú completa. Hay guayas infrarrojos. Pero es que es graciosísimo, porque el efecto, sí, y digo como aviso, este vídeo lo hice también como aviso. Yo sí hice unas pruebas, la hice además con, no voy a decir con quién, pero no eran particulares, eran profesionales, pues para ver, para las investigaciones también, ver si se podía utilizar, y no voy a decir qué cuerpo es, ¿vale? No me refiero al cuerpo que se grabó, sino, en fin, no voy a dar más detalles, no me parece que me meta en lío también. Entonces, eso sirve para determinadas cosas forenses. Incluso hay un ejemplo del papel con un manchurrón de tinta, se puede ver incluso a través de la tinta lo que haya escrito debajo, por ejemplo. De que eso es real. Véanlo en este vídeo. Y ahora vamos a cambiar de tema porque si no nos vamos a meter en follones. En muchos follones, Vale. simplemente que cuando se ve una persona con una camarita, que hay que ser observador, hay que fijarse y hay que tener mucho cuidadito. Exactamente. Y si ven que tiene como... se le ha olvidado la tapa. No es la tapa. No, es que el si filtro ven que que se se pone le ha es- trucado, si ven que se Bueno, le ha es con el trucado, móvil se puede hacer. si ven que con un móvil se puede hacer, si ven que se le ha trucado esta zona, pues uno ya puede comenzar a sospechar, perdón, esta zona. Bueno, eso a corta Pues, distancia no lo veo. vamos a ver, a corta distancia tampoco esas cámaras gastan mucho. Las cámaras trucadas ya tienes que estar a una distancia un poquito menos. Bueno, salvo que te compres el camarón y lo truques, Vamos pero a nadie ver. va a destrozar un No hace camarón falta. de Te 800 pongo- pavos. Vamos a ver, yo tengo una cámara del grande de hombro, grande, Sony, que tiene su botón.
Si le pones el filtro, ya está, no tiene Pero que vamos a tocar ver, nada. macho, un depredador en la playa con un camarón Sony de 4 kilos, como que. Tú no ves los informativos Canta. cuando en verano van a la Canta, playa. canta, Van a canta. la playa Claro, lo haces con una pequeñita. Y cuando lo haces con una pequeñita, si Cacho, tú ves todo a alguien un que te está experto, sacando, tú estás con ropa mojada, te están grabando con una cámara pequeñita, te fijas si el objetivo, que es esto aquí, está trucado o no está trucado. Y si está trucado, todo lo que tiene que hacer es coger una toalla de ropa seca, y ya. echarse a la cabeza. No, que tiene no. enfrente. Una toalla de ropa seca. Ya. Aísla completamente la imagen. Bueno, que se vea en el vídeo que está explicado también, y además se habla de longitudes de onda, está puesto aquí abajo de vez en cuando. Ya va para 500.000 de reproducciones. aproximadamente. Creo que sí, que no lo he superado ya. Bueno, en cualquier caso hablamos de todas estas peculiaridades. El ejemplo es que tú hablas de longitudes de onda y hemos hablado que el infrarrojo, que es capaz de ver las cámaras, es un infrarrojo que en cierto modo atraviesa ciertos materiales. Que veamos. Al principio comentábamos que las longitudes de onda era lo que te podían hacer daño si ese tamaño coincidía, por ejemplo, con una molécula, con un átomo. En el caso de las radiaciones, no de explosiones nucleares, sino radiación nuclear por el fallo, lo que ha pasado es, yo qué sé, vamos a lo más escandaloso, Chernobyl, ¿no? La Tierra sigue emanando radiación. Esa longitud de onda daña porque coincide con la cadena de ADN. Vamos a ver, espera un segundo. Es que es un poquito más complicado porque en ese tipo de escenarios tienes partículas pesadas proyectadas a mucha velocidad. Allí no tienes un problema solamente de ondas, que lo tienes. Sí, bueno, pero es por tienes el longitud de problema onda. de partículas. No es que son partículas, no ondas. Tienes partículas subatómicas que se siguen emitiendo, que van a mucha velocidad y pueden romper moléculas o incluso dañar gravemente el DNA. Porque el tamaño de las partículas... Básicamente es como si te disparan con balas subatómicas, te destrozan Claro, por dentro y no te con lo das ni cual es cuenta. cuestión de tamaño, es lo que estábamos hablando. Sí, en la radioactividad tienes fundamentalmente 3 tipos de radioactividad, ¿no? La radioactividad que comenta David, básicamente partículas alfa, núcleos de helio. Es una radioactividad muy energética, es bombardearte como con balas. Lo que pasa es que es fácil de retener, ¿vale? Si pones cualquier metal, cualquier pared, incluso la ropa absorbe mucha de esa radiación. Tienes radiación beta, que son básicamente electrones y su antipartícula, positrón, que es una radiación también que tiene un mayor poder de penetración, pero afecta menos porque el electrón tiene menos masa, tiene menos inercia, digamos. Y finalmente tienes lo que tú hablabas, Javier, que son las ondas electromagnéticas, lo que se llama la radioactividad gamma. Esa radioactividad gamma lo que tienes es muy alta energía, es ondas electromagnéticas de muy alta energía que tienen un tamaño muy pequeño, Claro. pero lo que afecta es fundamentalmente su alta energía, que hace que cuando interaccionan con un núcleo, incluso pueden llegar a golpear el núcleo de un átomo. Es decir, afectan al átomo, aunque tienen un tamaño más pequeño que el átomo, al tener mucha energía, son capaces de golpear muy fuerte ese átomo, golpear un electrón, y son bastante dañinas, ¿no? La radioactividad gamma lo que tiene es que además es muy penetrante, o sea, puede penetrar incluso paredes muy gruesas, ¿no? Con lo que es lo más peligroso. De la radioactividad, la más peligrosa es la radioactividad gamma, seguida por la beta y finalmente por la alfa. Pero, por supuesto, si estás delante de una fuente y no tienes nada que te proteja, las tres son muy peligrosas, ¿eh? Bueno, de hecho, la Tierra acabará probablemente... La Tierra ya ¿no? es radiactiva, No, naturalmente radiactiva. No, No, la el suelo, Tierra el el suelo. suelo es Sí, naturalmente sí, sí. radiactivo. Hay un mapa de radioactividad de España. Vamos a ver, un plátano es altamente radiactivo Por el potasio. y el potasio, exactamente, y el mármol es extremadamente radioactivo. ¿Y el granito? Tú puedes estar recibiendo, puede estar recibiendo ingentes cantidades de radioactividad por estar abrazado a una estatua. Suena un poquito ridículo, pero Sí, es pero así. sí, la Tierra de los gatos ¿Qué es lo que también, pasa? la de enero. ¿Qué es lo que pasa? Que el humano tiene una tolerancia natural a la radiactividad y el ADN humano tiene una capacidad natural de regenerarse. El problema es cuando recibes más radiación de la que tu organismo es capaz de regenerar. O sea, la radiactividad no es un problema de que recibes radioactividad y te destroza y eso ya no se cura. La radioactividad tiene un efecto acumulativo de que tu organismo va recibiendo poco a poco y cuando supera una cantidad más de la que tu organismo es capaz de regenerar, comienza a hacer Los daño y problemas, hace claro. mucho No daño. deja de ser un fenómeno natural. Que Desde hace hablaba millones él, de años. Claro, del mapa. Bueno, de hecho, la Tierra de por sí Es naturalmente el suelo, radiactiva. Sí. Y hay incluso mapas de España en las que, bueno, y del mundo, creo que Brasil es bastante, por cierto. España es uno de los primeros productores de uranio del mundo, de hecho. Y creo que Brasil también tiene bastante suelo radioactivo, Sí. creo que. Y que ya eso en sí ya nos está generando. Bueno, y lo que hicieron en Goiás. ¿Qué hicieron? Ah, muy bien. Resulta. Fue una historia muy graciosa. un detalle. Cuenta. Fue una historia muy graciosa, evidentemente graciosa es ironía.
Ya. se dejaron en un hospital abandonado todo lo que era material radioactivo hospitalario. Y entró uno creo recordar que a saquear, no recuerdo exactamente la historia, pero entró uno, abrió aquello, vio el material radioactivo y dijo: uy, qué bonito, le voy a hacer un anillo a mi señora. Y le hizo a mi señora un anillo, Y se le cayó el dedo. se le encargó a un joyero que evidentemente murió, se lo paseó, el anillo paseó por todo el vecindario porque era muy chulo, era muy bonito, se iluminaba cuando se apagaba la luz. Venga, no puede ser. Y terminó, pues es verdad, el fenómeno de contaminación radiactiva de Boyas. Y pasaban los veranos en Palomares y se iba a la playa. Ya, para terminar. No, allí murió un montón de gente. Fue uno de los problemas más grandes era que ha habido en radio? el mundo con ¿Que era radioactividad. radio? ¿Qué? ¿El metal cuál era? No recuerdo, realmente no recuerdo exactamente cuál era, si era radio, era paladio, cuál era. Sí recuerdo que se iluminaba en la oscuridad. ¿Tanta radioactividad tiene ese material normalmente de uso hospitalario? Lo suficiente como para básicamente generar un montón de muertes por decenas. Ya te digo, la anécdota exacta, no recuerdo detalle qué material era, no recuerdo, creo recordar que fue que le hizo un anillo a la mujer, Madre mía. bueno, o mejor dicho, encargó que le hiciera un anillo a la mujer con ese material, era muy chulo, apagaba la luz y el material brillaba. En fin. Y bueno, o sea, Bueno. que son cosas con las que hay que tener cuidado, sobre todo con los desperdicios de procesos radioactivos, porque pueden llegar a ser realmente Sí. peligrosos. Hablando de peligro, yo decía ya para terminar que probablemente en la Tierra acabe debido a una sobrerradiación, no que la genere ella, sino una explosión de rayos gamma, por ejemplo, ¿no? Que es una forma muy habitual de eliminar todo lo que hay alrededor, ¿no? Bueno, esperemos que no, ¿eh? No, la probabilidad de que eso ocurra no es cero, es pequeña, pero es bastante improbable que nos vaya a ocurrir, pero nadie lo puede negar, ¿no? Lo que sí es verdad es que una explosión intensa de rayos gamma en nuestra galaxia, si está dirigido, porque eso echa como dos un chorros transversales, si está dirigido como un faro hacia nosotros, probablemente afectaría a la vida en nuestro planeta. Y todos seríamos Probablemente como el Hulk. planeta como tal no, pero sí a la vida y habría una extinción asociada a ese fenómeno. Pero eso es muy, muy improbable. Eso ocurre como no recuerdo la cifra, pero como cada 1.000 millones de años en nuestra galaxia. Bueno, Y probablemente el planeta tiene nos afecte 4.500. antes el Sol que eso. Probablemente Sí, cuando bueno, el Sol el Sol empieza sí, a sí. crecer, sea mucho más peligroso para la vida en la Tierra que una... Bueno, ya de hecho empezamos a tener problemas con radiaciones debido a que el ozono pues está alterado y todo eso. Bueno, habría muchísimas cosas que hablar de este tema, la verdad. Yo creo que por hoy es suficiente. Te estoy buscando el material, en un minutito te lo digo. Vale, pues mientras tanto yo me despido y si no, pues aparecerá un rotulito abajo. Lo ponemos en un rotulito, Y sí. ya está. No sabe usted un anillo de polonio. Cloruro de cesio, A cloruro. Cloruro de cesio. que sí. emitía, Cloruro de cesio. que emitía una profunda luz azul. Ponlo encima que parece que está mirando otra cosa con la cámara infrarroja. Anda. Cloruro de cesio, que emitía una profunda luz azul. Realmente creí recordar que habían matado decenas de personas, pero no solamente 4 y 200 y pico heridos, que no es poco porque Madre las mía. heridas de la radioactividad ¿Dónde fue eso? no son heridas que se curen. ¿Dónde fue? Goiânia, capital del estado de Goiás. Uno de los mayores accidentes, de hecho, fue por una serie de rupturas de la forma correcta de hacer las cosas. Como siempre. Bueno, pues daros las gracias y a ustedes también. Ya saben que tienen los comentarios aquí abajo, pues para que ustedes publiquen, pregunten, opinen, corrijan, aporten, hagan lo que quieran. Y yo no suelo pedir que le den los likes y todo eso, yo lo dejo a su criterio. Si les gusta, like, y si no les gusta, pues nada, se ve en otro vídeo, que a lo mejor acertamos con los temas. Hay mucho que hablar sobre este tema, solo son unas pinceladas, sí que hemos aprendido algo sobre onda electromagnética. Creo yo que sí, ¿no, Juan Antonio? Yo lo suficiente Sí, para lo estar vimos. hoy con la cabeza en botas, seguro. Sí. También. Y bueno, pues si tienen alguna consulta, también estoy seguro de que David y Francis, cuando vean la consulta, pues van a comentar algo de ese tema, les van a guiar un poquito. Muchísimas gracias y darles de nuevo las gracias también al sitio en el que estamos hoy. En este caso ya lo ven en los rótulos, restaurante Restaurante clandestino. New Clandestino. Se come muy bien, ¿eh? Sí, pues eso tenemos que probarlo ahora cuando acabemos. Vamos ahora, ¿eh? Vamos ahora. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa de Mundo Digital. Sí, sí, sí.